Sara Martín, a sus 38 años, era una docente entregada en Sevilla. Pasó la mayor parte de su vida adulta intentando compaginar su carrera con la crianza de sus 2 hijas, Teresa y Ana, y su matrimonio con Javier, un hombre cariñoso, pero ya desgastado por los constantes retos. Sara era admirada en el trabajo, pero su vida privada era una batalla diaria. Ya no soy la misma persona que era antes, pensó, ocultando sus sentimientos bajo una sonrisa forzada. Los dolores en el cuerpo comenzaron a aparecer cuando apenas tenía 20 años, pero con el tiempo se volvieron insoportables. La fibromialgia, una enfermedad crónica, había atormentado a Sara durante más de una década. Consultó a varios médicos, probó tratamientos alternativos, pero durante mucho tiempo nada funcionó. Se sentía prisionera de su propio cuerpo, con un dolor constante que le hacía preguntarse si algún día tendría paz. «Mami, ¿irás a mi partido mañana?», preguntó Teresa, con una mirada de esperanza. Sara cerró los ojos, exhausta, pero sonrió débilmente. «Lo intentaré, cariño, lo prometo». Sin embargo, en el fondo sabía que sería otro evento que se perdería. Javier, su marido, también sintió el peso de esta lucha. Aunque siempre estuvo al lado de Sara, su paciencia estaba agotada. «Sara, necesitamos una vida más normal», dijo una noche, intentando evitar un enfrentamiento directo. «Lo sé, Javier, lo sé», respondió ella, con lágrimas en los ojos. Sabía que estaba perdiendo la conexión con él, pero no tenía fuerzas para cambiar la situación. Las discusiones entre ambos eran raras, pero el silencio entre ellos era cada vez más evidente. Sara siempre fue una mujer fuerte, pero el dolor físico la convirtió en alguien a quien apenas reconocía. Había noches en las que se acostaba en la cama y miraba el techo, cuestionándose el propósito de su vida. «¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto?», pensé, mientras sentía el peso de un cansancio que parecía mayor que el dolor. Intenté encontrar respuestas en las oraciones, pero no sentí ningún consuelo. El vacío dentro de ella era tan grande como el dolor que soportaba su cuerpo. Su rutina laboral también comenzaba a verse afectada. La chispa que siempre tuvo Sara a la hora de enseñar se fue apagando poco a poco. «¿Estás bien, Sara?», preguntó preocupada una compañera, Ana. «Sí, solo estoy cansada», respondió rápidamente, ocultándolo. Pero Ana sabía que había algo más. Los estudiantes, que la adoraban, también lo notaron. La energía que una vez llenó el aula estaba desapareciendo. Y Sara, cada vez más, se encontraba incapaz de fingir que todo estaba bien. El peso del dolor y el cansancio la llevaron a un colapso emocional. Un lunes por la mañana, Sara se desplomó en la sala de profesores, incapaz de continuar con su día. Javier la llevó rápidamente al hospital, donde fue atendida de urgencia. «Necesita reposo absoluto», dijo el médico, mientras Sara, ahora frágil y vulnerable, miraba el techo del hospital, con lágrimas silenciosas. «¿Descansar?». Como si eso solucionara todo, pensó con amargura. El sentimiento de impotencia dominó su mente. Después de tantos años de lucha, Sara sintió que su cuerpo estaba llegando a su límite. Los ataques de dolor eran cada vez más intensos y frecuentes. Un día, después de otra noche de insomnio, su cuerpo simplemente se rindió. Se desmayó en casa y la llevaron nuevamente al hospital. Javier, desesperado, le tomó la mano mientras los médicos la estabilizaban. «Sara, por favor no me dejes», susurró, sin saber que esa sería la noche en que todo cambiaría. En el hospital, Sara ingresó de urgencia. Sus condiciones físicas eran críticas. Los médicos intentaron estabilizarla con medicamentos, pero el cuerpo de Sara parecía negarse a reaccionar. Javier no se apartó de su lado, observando las máquinas monitorizar a su mujer. «¿Se pondrá bien?», le preguntó Javier al médico, con una angustia que ya no podía ocultar. «Estamos haciendo lo mejor que podemos», respondió el médico, sin promesas. El silencio en la habitación era asfixiante. Javier miró a Sara y una única lágrima le corrió por el rostro. «Te necesito», susurró. Las horas transcurrían lentamente y Sara seguía inconsciente. Los médicos intentaron mantener su presión arterial bajo control, pero el corazón de Sara comenzó a debilitarse. El equipo médico entró en acción cuando sus signos vitales cayeron drásticamente. «Paro cardíaco», gritó una de las enfermeras, mientras el médico iniciaba el proceso de reanimación. Javier fue sacado de la habitación, le temblaban las rodillas y se apoyó contra la pared del pasillo. «Ella volverá», se repitió, tratando de convencerse de que todo estaría bien.
dentro de la sala de emergencias, los médicos lucharon por recuperar a Sara. Después de varios minutos sin respuesta, los primeros signos de desesperación comenzaron a aparecer en los rostros del equipo médico. Una carga más, ordenó el médico, mientras le administraban otra descarga eléctrica. Pero Sara no respondió. Sus signos vitales estaban ausentes. El reloj de la pared marcaba 45 minutos desde el paro cardíaco. Sigue intentándolo, gritó el médico, negándose a darse por vencido, incluso cuando el tiempo ya indicaba que las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Para Sara, sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido. No hubo más dolor. La oscuridad dio paso a una luz suave y sintió como si algo más grande la arrastrara. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras sentía su cuerpo alejarse del hospital, flotando en una inmensidad desconocida. La sensación era de ligereza, de paz. «Estoy muerta», susurró, mientras miraba a su alrededor, pero no había nadie para responder. La luz frente a ella se intensificó y Sara se sintió atraída hacia ella, sin miedo, solo curiosidad. A medida que se acercaba a la luz, empezaron a surgir figuras. Uno de ellos tomó forma clara frente a él. Era una mujer mayor, con un rostro familiar. «¿Abuela?», preguntó Sara con incredulidad. Su abuela, que había fallecido cuando ella era una niña, estaba ahora allí, sonriendo. «Sí, querida», dijo la abuela, su voz suave y reconfortante. «Estoy aquí para ayudarte a entender». Sara, todavía confundida, miró a su alrededor. «¿Estoy muerto?», preguntó de nuevo, con la voz temblorosa. «No, Sara. Estás entre la vida y la muerte. Pero hay algo que debes ver antes de decidir lo que viene después». Sara sintió una opresión en el pecho. Ella no quería morir. «¿Tus hijas, Javier?» «No puedo dejarlas», exclamó intentando alejarse de su abuela, pero algo la detenía. «No te vas a ir, todavía no». «Pero necesitas entender el porqué de tanto sufrimiento», dijo la abuela, mientras le tendía la mano. «Vamos, Sara. Te lo mostraré». De mala gana, Sara aceptó la mano de su abuela. De repente, las dos se vieron envueltas por una intensa luz. Cuando abrió los ojos, Sara estaba en otro lugar. A su alrededor se extendía un paisaje bucólico. Era una colina de un verde exuberante, con un cielo azul claro. Sara conocía ese lugar. «¿Es Granada?», dije incrédulo. «Sí», respondió la abuela. «Aquí es donde empezó todo». Sara miró a su alrededor, perpleja. Ella había vuelto a su infancia. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó, sintiendo una mezcla de anhelo y miedo. «Necesitas comprender las raíces de tu dolor, Sara. Y son más profundas de lo que crees». Su abuela la guió a través de ese paisaje y Sara se dio cuenta de que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. Mientras caminaban por el paisaje familiar, Sara comenzó a sentir una extraña sensación de reconocimiento. «Lo recuerdo», dijo, con un nudo en la garganta. La abuela la miró con ternura. «Sí, lo recuerdas, porque aquí es donde comenzó tu dolor». Sara se detuvo y miró a su alrededor, sin comprender del todo. «¿Qué quieres decir?». «Nunca he sentido dolor aquí», respondió ella, confundida. «En esta vida no», corrigió la abuela mirando al horizonte. «Pero en vidas anteriores. El sufrimiento físico es un reflejo de cuestiones no resueltas». «¿Vidas anteriores?», repitió Sara con incredulidad. Nunca había creído en nada espiritual más que lo que aprendía en la iglesia. Pero allí, con su abuela a su lado, sintió que no podía negarlo. «Sí, querida. Llevas marcas de otras vidas, y lo que has experimentado hasta ahora es una forma de expiación. Pero ahora tienes la oportunidad de comprender, de liberarte». Su abuela la llevó hasta un árbol, donde, de repente, Sara vio a una joven llorando. «¿Quién es ella?», preguntó intrigada. «Soy yo», la duda se apoderó de ella. La mujer, vestida con ropa sencilla de otra época, levantó el rostro y miró directamente a Sara. El shock fue instantáneo. Era ella misma, en una versión mucho más joven. «Eso es imposible», susurró Sara, con la voz temblorosa. «Nada es imposible, Sara», dijo su abuela, todavía tranquila. «Estás aquí para comprender lo que realmente causó tu dolor, tu angustia. Solo cuando enfrentes esto podrás regresar con tu familia y vivir en paz». Sara se acercó a la joven,
quien lloraba desconsoladamente. Mientras lo tocaba, un torrente de recuerdos la golpeó con fuerza. Se vio a sí mismo en una vida pasada donde lo había perdido todo, su familia, su hogar y su propia esperanza. Yo los perdí a todos, dijo Sara, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Este dolor nunca lo dejé atrás, ¿verdad? La abuela se limitó a asentir. Exactamente. Y por eso tu cuerpo sufre tanto en estos momentos. El alma lleva cargas, Sara. Y esa es tuya. Pero ahora, puedes elegir, seguir cargándola o liberarte. Quiero liberarme, dijo Sara, con la voz llena de emoción. Quiero volver con Javier, con mis hijas, sin este dolor. La abuela sonrió. Esta es la elección correcta. Pero debes aceptar que el sufrimiento es parte de la vida y que no te define. Cuando regreses, estarás curado, pero el viaje no será fácil. Tendrás que enfrentar tu miedo si acepta lo que has experimentado hasta ahora. La luz a su alrededor comenzó a intensificarse y Sara sintió que la hacían retroceder. ¿Voy a volver?, preguntó, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sí, querida. Tu tiempo aquí ha terminado, pero nunca olvides lo que has aprendido. Y recuerda, la vida es preciosa y el sufrimiento es solo una parte de ella, no el final. Sara miró a su abuela por última vez antes de quedar envuelta en luz. Gracias, dijo, con una sonrisa sincera en su rostro, antes de que todo desapareciera. En el hospital, después de 4 horas de ausencia total de signos vitales, el monitor empezó a pitar. Tenemos pulso, gritó uno de los médicos, y los ojos de Sara se abrieron lentamente. El hospital estaba sumergido en tensión. Javier, que llevaba horas sin noticias, con la cabeza entre las manos, no sabía si debía seguir esperando o aceptar lo peor. De repente, las alarmas del monitor empezaron a sonar y una de las enfermeras gritó, ¿ya vuelve? Los médicos corrieron hacia Sara, que poco a poco empezaba a mover los dedos. Sus ojos parpadearon, todavía nublados, como si saliera de un sueño profundo. ¿Sara?, dijo Javier, con la voz llena de incredulidad. Entró a la habitación sin esperar permiso, con los ojos llenos de lágrimas. Los médicos todavía estaban trabajando para estabilizarla, pero Javier no pudo evitarlo. Se acercó a la cama y le tomó la mano. Sara, estás aquí, has vuelto, susurró, tratando de no llorar delante de ella. Ella lo miró, todavía tratando de entender lo que estaba pasando. Se sentía agotada, pero había algo diferente. El dolor, ese dolor que la acompañó durante tantos años, ya no estaba. Su mente, aún confusa, comenzó a procesar los acontecimientos de las últimas horas. Yo vi cosas, Javier, murmuró con dificultad. Javier la miró incrédulo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó, Sara? Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar las palabras. El recuerdo de su experiencia estaba fresco pero difícil de expresar con palabras. Vi a mi abuela, ella me mostró, me explicó por qué sufría tanto. Entendí todo, Javier. Entendí por qué el dolor nunca desaparecía, dijo con la voz aún débil, pero determinada. Javier la miró con preocupación. Sara, no tuviste latidos durante 4 horas, pensamos que te habíamos perdido. Sara suspiró, tratando de entender el alcance de lo que estaba diciendo. 4 horas. Parecía como si hubiera transcurrido mucho más tiempo. Estaba en otro lugar, dijo, mirando al techo, todavía procesando los recuerdos. Estaba en el umbral entre la vida y la muerte, Javier. Pero no era mi momento de irme. Tuve la oportunidad de entender el porqué de todo lo que pasé. Javier apretó tu mano con más fuerza. Regresaste con nosotros, Sara. Eso es lo que importa. Los siguientes días fueron de recuperación física, pero emocionalmente Sara fue diferente. Mientras los médicos celebraban su inexplicable recuperación, Sara reflexionó sobre lo que había experimentado. Su mente volvía una y otra vez a las palabras de su abuela, puedes elegir seguir adelante o liberarte. Sabía que tenía una segunda oportunidad, una oportunidad de vivir sin el peso que la había consumido durante tanto tiempo. Ahora lo entiendo, pensó mientras miraba a sus hijas, que la visitaban a diario. Teresa y Ana notaron el cambio en su madre. Mamá parece diferente, dijo Ana. Es como si hubiera regresado más fuerte. Javier también sintió esta diferencia. Sara estaba más presente, más serena. ¿Qué pasó allí, Sara?
¿qué viste?, preguntó, durante una conversación en su casa, días después de su alta hospitalaria. Ella lo miró profundamente a los ojos, con una suave sonrisa. He visto toda mi vida. He visto lo que me hizo sufrir, no solo en esta vida, sino en otras. Fue una revelación difícil pero necesaria. Ahora, siento que tengo una nueva oportunidad de ser quien soy. Estaba destinado a ser desde el principio. Javier la abrazó fuerte, aliviado y conmovido. Me alegro mucho de que hayas vuelto, dijo, con la voz quebrada. Sara sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en muchos años sintió que tenía control sobre su destino. El dolor que tanto la atormentaba había sido explicado y, con ello, había sido liberada. He vuelto, pensó para sí misma, pero he vuelto para vivir de verdad. Pasaron los días y Sara empezó a darse cuenta de que su visión del mundo había cambiado por completo. La experiencia vivida durante esas 4 horas de muerte la había transformado. El dolor físico que siempre la había acompañado ya no estaba presente con la misma intensidad. Es como si mi cuerpo por fin hubiera entendido que ya no necesita cargar con este peso, le comentaba Javier, mientras los dos tomaban un café en el balcón de su casa. Él la miró y sonrió, aliviado. Es un milagro, Sara. No hay otra explicación. Pero para Sara no fue un milagro en el sentido tradicional. La experiencia cercana a la muerte le hizo ver la vida de una manera completamente diferente. El dolor que sentí, Javier, fue más profundo de lo que imaginaba. Era algo que llevaba no solo de esta vida, sino de otras. Vi quién era antes, lo que perdí, y ahora, todo me hace necesitar pasar por esto para llegar hasta aquí, explicó con una calma impresionante. Javier escuchó atentamente, tratando de comprender lo que ella había vivido durante ese periodo en el que estuvo muerta. Sara empezó a hacer pequeños cambios en su rutina. Dejó de quejarse del dolor, dejó de lado el pesimismo que la acompañaba y empezó a valorar los pequeños momentos. Sus hijas notaron esta transformación más que nadie. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Teresa una tarde mientras los dos caminaban por el parque. «Lo estoy, cariño. Por primera vez en muchos años, estoy realmente bien», respondió Sara, con una sonrisa sincera en su rostro. Teresa la abrazó con fuerza. «Extrañé mucho esto, mamá», dijo conmovida. Y Sara sintió, en ese momento, que el ciclo del dolor finalmente se había roto. En el trabajo, sus compañeros también notaron el cambio. «Sara, te ves tan diferente, ¿qué pasó?», preguntó Ana, su amiga más cercana. «Pasé por una experiencia que cambió completamente mi vida, Ana. Casi me muero, y en ese tiempo tuve la oportunidad de comprender todo lo que llevaba. Ahora he vuelto a vivir de verdad», respondió Sara, con un brillo en ojos que no se habían visto en mucho tiempo. Ana estaba intrigada, pero también feliz de ver a su amiga tan renovada. Sin embargo, incluso con esta nueva visión del mundo, Sara sabía que tendría que enfrentar desafíos. Todavía había incertidumbres, dudas, pero ahora las afrontaba de otra manera. «Aprendí que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué definirnos», reflexionó sobre sus solitarios paseos matutinos. Sintió una conexión profunda con el mundo que la rodeaba, algo que antes, en la rutina del dolor, no había podido percibir. Ahora, cada paso que daba parecía tener un propósito mayor. Javier, a pesar de sentir alivio por tener de vuelta a su mujer, también tenía dudas. «¿Fue real la experiencia que tuviste?», preguntó una noche, mientras se acostaban a dormir. Sara lo miró con ternura. «Real o no, Javier, no importa. Lo que importa es lo que ella me hizo. Ella me liberó. Y prefiero vivir con esa paz que cuestionar lo que pasó». Javier sonrió acariciando el rostro de Sara. «Yo también», dijo, antes de apagar la luz. Con el tiempo, Sara dejó de preocuparse por el pasado y el futuro. Su atención ahora estaba en el presente. Sabía que lo que experimentó durante su ECM era algo que nunca olvidaría, pero al mismo tiempo no quería quedarse atrapada en eso. Volví a vivir, se repetía, como un mantra. Y con esta nueva perspectiva, Sara finalmente empezó a permitirse volver a ser feliz. Con el paso de los meses, Sara creyó que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando. Su vida parecía haber vuelto a la normalidad, su dolor físico era mínimo y las relaciones con su familia eran mejores que nunca. Pero algo empezó a cambiar. Extrañas sensaciones comenzaron a apoderarse de sus días. Sintió escalofríos inexplicables, como si alguien estuviera a su lado cuando no había nadie allí.
Por la noche, aparecían sueños inquietantes que mostraban imágenes de una vida que no podía identificar del todo. ¿Qué me está pasando?, pensaba, inquieta, en una de esas mañanas de insomnio. Una noche, Sara se despertó repentinamente, con el cuerpo sudoroso y el corazón acelerado. No puede ser verdad, murmuró para sí misma, reviviendo el vívido sueño en el que volvió a ver la figura de su abuela. Solo que esta vez ella no estaba sonriendo. El rostro de la abuela, antes acogedor, ahora estaba tenso, preocupado. «Hay algo que aún no has visto, Sara», dijo en el sueño, sosteniendo su mano con firmeza. «Tu sufrimiento aún no ha terminado. La verdadera razón aún está por llegar». Despierta, Sara quedó paralizada. «¿Qué quieres decir?» «Ya entiendo todo, no», susurró, aterrada por la idea de que algo aún más grande y oscuro la esperaba. Durante los días siguientes, Sara intentó ignorar la creciente sensación de que algo andaba mal. Sin embargo, su cuerpo comenzó a mostrar señales de alerta nuevamente. El dolor, que había disminuido después de su experiencia cercana a la muerte, regresó con fuerza inesperada. Sintió punzadas en lugares que nunca antes le habían dolido. «Esto no puede volver a pasar», le dijo a Javier, quien notó la palidez en el rostro de su esposa. «No puedes ignorar esto, Sara». «Tenemos que volver al médico», sugirió preocupado. Sara, sin embargo, se mostró reacia. «No es el cuerpo, Javier». «Ya sé que no es físico», respondió mirando al vacío. Una tarde, mientras estaba sola en casa, sucedió algo inusual. Sara estaba lavando los platos cuando escuchó claramente una voz familiar llamándola. «Sara». Ella se quedó helada. El sonido provino de la habitación. Le temblaron las manos y el vaso que sostenía cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz alta, pero la casa estaba vacía. Su respiración se volvió pesada y la sensación de que había una presencia invisible a su alrededor era insoportable. Esa noche, cuando Javier regresó a casa, ella lo miró con la mirada perdida. «Creo que algo me sigue, Javier», dijo con lágrimas en los ojos. Lo que parecía ser un simple retorno del dolor, ahora se convirtió en algo más aterrador. A medida que pasaban las semanas, las visiones y sensaciones se intensificaban. Sara comenzó a tener recuerdos de momentos que no recordaba haber experimentado. Vio caras desconocidas en sus recuerdos, sintió un profundo dolor emocional que no podía explicar. Y una vez más, su abuela se apareció en un sueño, pero esta vez, con un mensaje claro: «Tienes que afrontar el pasado por completo, o nunca te dejará en paz». ¿Qué más quedaba por afrontar? Decidida a resolver el misterio, Sara comenzó a buscar respuestas. Volvió a leer sobre experiencias cercanas a la muerte, tratando de encontrar algún sentido a lo que le estaba sucediendo. Consultó a terapeutas espirituales, visitó iglesias y buscó guías espirituales. «Siento que hay algo atrapado en mí, algo que no ha desaparecido», le dijo a uno de los guías que visitó. El hombre la miró atentamente y dijo: «Trajiste algo del otro lado. Algo que no deberías tener». Las palabras la golpearon como un golpe. «¿Qué traje?», preguntó aterrorizada. «Solo tú puedes descubrirlo», respondió crípticamente. Esa noche, Sara yacía en la cama, decidida a afrontar la verdad. «Si hay algo aquí, conmigo, quiero saber qué es», susurró en la oscuridad, con el corazón acelerado. En el momento en que cerró los ojos, una visión abrumadora la invadió. Se encontró nuevamente en ese exuberante campo verde que había visitado durante su experiencia cercana a la muerte, pero esta vez, el cielo estaba nublado y pesado. A lo lejos, la joven que había conocido antes su versión de una vida pasada estaba de espaldas, inmóvil, como si la estuviera esperando. «Pensaste que sería fácil liberarse», dijo la voz de la mujer, volviéndose lentamente hacia Sara. «Yo soy tú. Y aún no has terminado tu viaje». Sara se despertó con el cuerpo temblando y el sudor corriendo por su rostro. Las palabras de la mujer en su visión resonaron en su mente: «Yo soy tú». «¿Quién es ella?», se repitió Sara, incapaz de encontrar respuestas. Esa mañana se sentó con Javier a la mesa del desayuno y le contó todo. «Creo que todavía estoy atrapada en algo que sucedió antes de que yo naciera, tal vez incluso antes de mí misma», dijo, sin ocultar su desesperación. Javier, preocupado, sugirió volver al médico o ver a un traumatólogo. «Tal vez sea algo psicológico, Sara. Has pasado por muchas cosas», dijo, tratando de racionalizar. «No, es más que eso», respondió Sara, segura de que lo que la atormentaba era algo más allá de lo físico.
Desesperada, Sara regresó a casa de su abuela en Granada, donde pasó su infancia. Sentí que las respuestas estaban ahí. Al llegar a la vieja casa, ahora cerrada y polvorienta, sintió que una oleada de emociones la invadía. Cada rincón, cada olor me traía recuerdos latentes. Se sentó en la habitación que alguna vez fue de su abuela y allí, como si una fuerza mayor la empujara, recordó. Fue aquí, murmuró al ver un viejo cofre de madera en un rincón de la habitación. Dentro del baúl encontró una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Era la joven de su visión. Soy yo, en otra vida. Las piezas empezaron a encajar. La joven de la foto, la versión anterior de Sara, había pasado por un sufrimiento indescriptible. Lo había perdido todo trágicamente, incluida su propia vida. Eso es lo que todavía me persigue, pensó. Al parecer, su alma no había completado su viaje de curación en esa vida anterior, y ahora esa carga seguía con ella. Necesito liberar esta parte de mí, o nunca estaré en paz, concluyó. Al mirar la foto nuevamente, Sara sintió una profunda conexión con la mujer que alguna vez fue. En un último esfuerzo por confrontar este pasado, Sara buscó una sesión de regresión espiritual, decidida a confrontar directamente lo que fuera que estuviera atrapado en su alma. Ya no tengo miedo, se dijo mientras se preparaba para la sesión. El terapeuta la llevó a un profundo estado de relajación y pronto comenzaron las visiones. Regresó al campo donde todo empezó, pero esta vez, la joven no estaba muy lejos. Estaban uno frente al otro y los ojos de la mujer estaban llenos de lágrimas. Tienes que liberarme, dijo la joven, con una voz que temblaba de dolor. Quiero liberarte, quiero liberarnos a nosotros, respondió Sara, sintiendo sus propias lágrimas correr por su rostro. Ya no es necesario que cargues con este sufrimiento. Nuestra vida es diferente ahora y yo cuidaré de nosotros. Los dos se miraron profundamente a los ojos y, por primera vez, Sara sintió una oleada de alivio. La joven asintió y con una última mirada triste, comenzó a desvanecerse en la luz que aparecía a su alrededor. Gracias, fue la última palabra que escuchó Sara antes de que todo desapareciera. Sara abrió los ojos y se sintió renovada como nunca antes había experimentado. La regresión no fue solo un proceso de curación emocional, era como si finalmente hubiera cerrado el círculo. Me siento libre, le dijo al terapeuta, con una sonrisa sincera y de alivio en el rostro. Cuando regresó a casa, encontró a Javier en la sala, ansioso por saber qué había pasado. ¿Y luego? ¿Cómo estuvo?, preguntó preocupado. Estoy libre, Javier. Por fin libre, respondió abrazándolo con fuerza. A partir de ese día, las visiones, el dolor y el tormento que tanto atormentaban a Sara desaparecieron. Reanudó su vida, pero con una nueva perspectiva. Sabía que la curación no era solo física, sino espiritual y emocional. Y ahora, con el alma ligera, sentía que podía vivir plenamente, sin las sombras del pasado. Cuando miró a sus hijas y a Javier, Sara supo que había renacido. Y esta vez, su nueva vida finalmente estaba en sus manos. La transformación de Sara fue innegable. Todos a su alrededor notaron el cambio, especialmente sus hijas. Teresa y Ana, que antes estaban acostumbradas a una madre constantemente agotada y distante, ahora la vieron radiante, llena de energía y amor. Te ves tan diferente, mami, comentó Ana, mientras los dos caminaban por la plaza cercana a la casa. Parece que has regresado de un lugar en el que nunca deberías haber estado, añadió, cogiendo la mano de Sara. En cierto modo, he vuelto, respondió Sara, sonriendo a su hija, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. El reencuentro con su propia alma le dio a Sara una alegría renovada en la vida. Disfrutó cada momento, sintiéndose más conectada con las personas y el mundo que la rodeaba. El sol parecía brillar más, el viento soplaba más suavemente. Incluso las pequeñas tareas cotidianas, como preparar café o regar las plantas, ahora parecían llenas de propósito y significado. Sara miró la vida con nuevos ojos y esto fue algo que todos notaron, incluidos sus compañeros de trabajo. «Estás más ligera, Sara». «¿Qué pasó?», le preguntó Ana, su amiga del colegio. «Descubrí que en la vida hay más que dolor», respondió Sara enigmáticamente. Javier, por su parte, todavía intentaba entender del todo qué le había pasado a su mujer. Ahora la veía como una mujer más fuerte y segura, pero aún se preguntaba sobre los detalles de la experiencia que la había transformado. Una noche, mientras estaban acostados en la cama, finalmente preguntó, «Sara, nunca me contaste todo lo que pasó mientras tú estuviste allí. Quiero entender». Ella respiró hondo y lo miró,
decidiendo que era hora de compartir lo que había experimentado. Javier, lo que experimenté no fue solo una visión. Fue un viaje a partes de mí que nunca supe que existían. Comenzó a contar la figura de la joven que había conocido durante su ECM. La vi varias veces, en sueños y visiones. Ella era una versión de mí mismo, de una vida pasada. Ella era la fuente de mi dolor. Llevaba tanto sufrimiento que se reflejaba en mí en esta vida. Yo traje ese dolor conmigo sin entender, explicó, su voz tranquila, pero llena de emoción. Javier escuchó atentamente, con los ojos fijos en los de ella. Nunca imaginé que podría ser algo así, dijo, después de un largo silencio. Pero tiene sentido, volviste diferente. Sara también explicó su búsqueda de respuestas tras regresar a la vida, los sueños inquietantes y el momento final de liberación que experimentó durante su regresión espiritual. Fue solo después de enfrentar esta parte de mí que finalmente pude liberarme. Ella, esta versión de mí, estaba atrapada en un dolor que nunca se curó. Y ahora, siento que ambos somos libres. Javier, visiblemente emocionado, la abrazó con fuerza. Me alegra mucho que hayas encontrado la paz, Sara. Extrañaba mucho eso de ti, dijo con lágrimas en los ojos. En los meses siguientes, Sara se dedicó aún más a su familia y al trabajo, pero de una forma diferente. Ella no solo estaba físicamente presente, sino también conectada emocionalmente con quienes la rodeaban. Teresa y Ana, que antes tenían una madre ausente, ahora sintieron que podían compartirlo todo con ella. Mami, has cambiado mucho, dijo Teresa una tarde mientras los dos organizaban una cena familiar. Es como si renacieras, añadió, con una sonrisa. Tal vez sí, respondió Sara, devolviéndole la sonrisa. Con el tiempo, Sara se dio cuenta de que su viaje aún no había terminado, pero ahora afrontaba la vida con nuevas fuerzas. El dolor crónico no volvió y la angustia emocional que llevaba se había disuelto. Sabía que sin importar los desafíos que se le presentaran, ella tenía dentro de sí la capacidad de enfrentar cualquier cosa. Volví a vivir, a sentir y a estar con la gente que amo, pensaba a menudo, ahora segura de que su segunda oportunidad no sería desperdiciada. Con el paso de los meses, Sara empezó a reflexionar sobre el propósito de su segunda oportunidad. Había vuelto a la vida de una manera inexplicable y sentía que necesitaba hacer algo significativo con ella. No puedo volver a ser la persona que era antes, le dije a Javier una noche. Necesito marcar la diferencia, de alguna manera. Javier, entendiendo lo que sentía, la apoyó en esta búsqueda de un nuevo propósito. Decidas lo que decidas hacer, estaré a tu lado, dijo con una sonrisa. Y fue entonces cuando Sara empezó a pensar en ayudar a otras personas que estaban pasando por dificultades similares. Sara se involucró en grupos de apoyo para personas que viven con dolor crónico, especialmente aquellas diagnosticadas con fibromialgia. Su experiencia personal y su superación del dolor se han convertido en fuente de inspiración para muchos. Sé lo que estás pasando porque yo lo viví, decía en las reuniones del grupo. Pero quiero que sepas que, independientemente del dolor, siempre hay una salida, una manera de encontrar la paz. La gente la escuchaba atentamente, conmovidos por su historia. Su fuerza y empatía conquistaron a todos los que lo rodeaban. En casa la vida transcurría tranquila, pero llena de pequeños momentos de alegría que antes parecían lejanos. Javier, que también había sufrido el distanciamiento emocional de su mujer, sentía ahora que la familia estaba más unida que nunca. Es como si hubiéramos ganado una nueva vida juntos, comentó durante una cena familiar. Teresa y Ana, ambas sonriendo, asintieron. Sí, te recuperamos, mami, dijo Ana, sinceramente. Sara sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por estar ahí, en ese momento, rodeada de las personas que más amaba. El impacto de la transformación de Sara se sintió en todos los aspectos de su vida. En el trabajo, sus alumnos notaron que se veía diferente. Ahora la profesora Sara siempre está sonriendo, comentó uno de los estudiantes. Ella nunca parece cansada como antes. Sus compañeros de trabajo, igualmente impresionados, empezaron a pedir consejos sobre cómo afrontar el estrés y las dificultades de la vida. Sara, siempre dispuesta a ayudar, comenzó a compartir sus experiencias y aprendizajes, tocando la vida de quienes la rodeaban. El contacto con un sufrimiento profundo durante su ECM le dio a Sara una comprensión única de la vida y la muerte. Sabía que el tiempo en el mundo era limitado, pero también sabía que había más allá de lo que el ojo podía ver. Eso no la asustó, al contrario, le dio una nueva perspectiva de cómo vivir.
La vida es un regalo, incluso cuando parece difícil, le dijo a una amiga que estaba pasando apuros. Es en los momentos más oscuros cuando encontramos el verdadero significado de quiénes somos. Sara también comenzó a trabajar en un proyecto personal, escribir un libro sobre su experiencia cercana a la muerte y lo que aprendió sobre el duelo y la curación. Quiero que otras personas que estén pasando por esto sepan que hay esperanza, le dijo a Javier mientras trabajaba en sus borradores. Mi historia no puede olvidarse. Tal vez ayude a alguien a encontrar la paz que busca. Javier la animó, orgulloso de ver a su esposa convertir su dolor en algo positivo. El libro de Sara no fue solo una manera de compartir su historia, sino también de sanar partes de ella que aún estaban abiertas. Mientras escribía, revivió sus experiencias, miedos, dolores, pero también momentos de liberación y renacimiento. Cada palabra escrita fue un paso hacia la curación completa. Soy el resultado de todo lo que he vivido, pensó mientras terminaba de escribir el último capítulo, sintiéndose finalmente en paz con su viaje. El lanzamiento del libro de Sara, meses después, fue un momento de celebración. Amigos, familiares e incluso personas que habían escuchado su historia acudieron a apoyarla. El evento fue pequeño, pero lleno de significado. Durante la sesión de autógrafos, una mujer se acercó a Sara con lágrimas en los ojos. Yo también sufro de fibromialgia, dijo la mujer con la voz temblorosa. Tu historia me dio esperanza. Gracias por compartir tu experiencia. Sara sonrió, tocó y tomó la mano de la mujer. Tú también encontrarás tu cura, no te rindas, respondió convencido. El impacto del libro fue mayor de lo que Sara esperaba. No solo ha traído alivio y esperanza a personas con dolor crónico, sino que también ha inspirado a muchos a buscar curación para su dolor emocional. El libro de Sara cambió mi vida, dijo un lector en un evento de debate. Estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento y ahora veo que la curación es posible. Cada historia de superación que le llegó hizo que Sara se diera cuenta de que su viaje tenía un propósito mucho mayor del que jamás había imaginado. Javier, siempre al lado de Sara, veía crecer las fuerzas de su mujer cada día que pasaba. Día. Estás impactando tantas vidas, Sara. No creo que te des cuenta de lo importante que es tu historia, dijo una noche mientras cenaban juntos. Solo quería ayudar, Javier. Solo quería que la gente supiera que hay luz, incluso en medio de la oscuridad, respondió emocionada. El amor entre los dos, fortalecido por el viaje que habían compartido, era ahora más profundo que nunca. Teresa y Ana también estaban orgullosas de su madre. Nuestra madre es una heroína, dijo Ana en un discurso escolar, cuando le pidieron que hablara de una figura inspiradora. Ella enfrentó mucho dolor y regresó más fuerte que nunca. Ella nos enseñó a nunca rendirnos, incluso cuando todo parece imposible. Las palabras de su hija conmovieron profundamente a Sara, quien lloró de orgullo y gratitud. Ustedes son mi mayor razón para vivir, pensó Sara, mirando a sus hijas con el corazón lleno de amor. Con el tiempo, Sara comprendió que su experiencia cercana a la muerte no se trataba solo de dolor y sufrimiento, sino de transformación y renacimiento. El viaje que había comenzado con tantas preguntas e incertidumbres ahora tenía sentido. Cada paso que dio, cada dolor que sintió, la habían llevado a la mujer que era hoy, fuerte, resistente y llena de compasión. Estoy vivo. Y ese es el regalo más grande, pensaba a menudo, mientras disfrutaba de los momentos simples de la vida. En los años siguientes, Sara continuó ayudando a quienes sufrían, escribiendo y hablando de su experiencia, pero siempre manteniendo los pies firmes en el presente. Sabía que la vida era pasajera y quería vivir cada día al máximo, con gratitud. La sensación de que había algo más grande guiándola nunca la abandonó, pero ahora, en lugar de miedo, se sentía en paz con ese conocimiento. La vida es corta, pero yo hice que la mía valiera la pena, pensé. En una tarde tranquila, mientras contemplaba el atardecer junto a Javier, Teresa y Ana, Sara sonrió. Estoy de vuelta, dijo en un susurro, reflexionando sobre todo su viaje. Y ahora sé por qué.